Hola, bienvenidas a un nuevo video en el que intentaré comparar, o mi objetivo es comparar dos colecciones de otoño-invierno de dos de mis diseñadores, directores creativos favoritos, que son Eddie Slimane y Andy Mister. Mi tesis consistirá en la relación que ambos diseñadores tienen con la poesía o con la expresión poética. When I saw this collection, I was really in tears because I see myself, at 20, who loved poets and Baudelaire and 19th century Paris, of everything possible. And it was a very emotional thing for me to see the collection. One word, poetry. Que Patti Smith estuviera en un show de Andy Mister y que dijera estas palabras tan personales no es un producto del azar. Para los fans de esta casa de diseño, no es desconocida la influencia que tuvo Patti Smith en la obra de Andy Mister. La portada de su álbum, Horses, y, como veremos enseguida, su lírica sirvió como génesis y eje principal en la estética de la diseñadora belga. Nota a pie de página: Aullido. Santo, 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 santo. El mundo es santo, el alma es santa, la piel es santa, la nariz es santa, la lengua y la verga y la mano y el agujero del culo. Todo es santo, todo el mundo es santo, todo lugar es santo, todo día pertenece a la eternidad, todo hombre es un ángel. El vagabundo es tan santo como el serafín, el demente es santo como santa eres tú, alma mía. La máquina de escribir es santa, el poema es santo, la voz es santa, los oyentes son santos, el éxtasis es santo. Santo Peter, Santo Allen, Santo Solomon, Santo Lucien, Santo Kerouac, Santo Honky, Santo Burroughs, Santo Cassidy, santo los desconocidos, jodidos y sufrientes mendigos, santos los odiosos ángeles humanos. Santa mi madre en su manicomio, santas las vergas de los abuelos de Kansas, santo el quejumbroso saxofón, santo el apocalipsis Bob, santas las bandas de jazz, los pasotas, la marihuana, la paz y droga y batería. Santas las soledades de rascacielos y aceras, santas las cafeterías atestadas por los millones, santos los misteriosos ríos de lágrimas que corren bajo las calles. Santo el solitario Juggernaut, santo el vasto borrego de la clase media, santos los pastores dementes de la rebelión, aquel a quien le gustan los ángeles es Los Ángeles. Santo Nueva York, Santo San Francisco, Santo Peoria y Seattle, Santo París, Santo Tánger, Santo Moscú, Santo Estambul. Santo el tiempo en la eternidad, santa la eternidad en el tiempo, santos los relojes en el espacio, santa la cuarta dimensión, santa la quinta internacional, santo el ángel de Moloch. Santo el mar, santo el desierto, santa la vía férrea, santa la locomotora, santas las visiones, santas las alucinaciones, santos los milagros, santo el globo ocular, santo el abismo, santo el perdón, misericordia, caridad, fe, santo, nuestro, cuerpos, sufrimiento, magnanimidad, santa la sobrenatural, extrabrillante inteligente, bondad del alma. Andy Mister, en una entrevista del 2020 para Vogue, dijo esto sobre uno de sus shows favoritos, Spring 1998. El comienzo fue que yo estaba pensando en dadaísmo, el dadaísmo de alguien como Marcel Duchamp, uno de mis artistas favoritos. Estaba un poco en eso cuando descubrí un poema de Allen Ginsberg titulado Nota a pie de página a Aullido. Eso lo primero. Lo segundo fue que Patti Smith había sacado un nuevo álbum en el que, con exactamente ese poema, ella había hecho una canción. Realmente fue una especie de momento mágico cuando la escuché. Realmente fue como un hechizo mágico.
Este poema habla de todo lo que es santo. Yo ya estaba trabajando con mi idea dadaísta del cuerpo, y luego de tener de repente esta palabra y todo lo ligado a ella, simplemente me hizo trabajar con eso. Ginsberg dice también, el cuerpo es santo, tú eres santo, el brazo es santo. Encontré esta cadena de eventos tan hermosa. Allen Ginsberg hace un poema, Patty lo trae de vuelta al mundo como 20 años después. Pensé que sería bello si yo pudiera hacer un paso más allá en esta cadena y traer el mensaje que sentí tan hermoso a mi audiencia. Estaba enamorada de este poema. Una de las primeras cosas que decidí fue que haría 2000 tank tops con la palabra santo y se las daría a todos los que vinieran al show, expresando que son santos para mí, que todos son santos. 2000 personas santas en un solo lugar. ¿No sería eso mágico? Ese era mi sueño, y también continuar con el mensaje que Patty y Allen empezaron. ¿Por qué una tank top? La escogí porque creo que es bella. Usualmente me inspiro en niños porque su desnudez es tan inocente y frágil. Y si pones en una tank top de hombre a un niño, como lo hice con mi hijo, termina siendo algo simplemente tan santo. Por cierto, lo dejé terminar el show con Kirsten Owen. Él dijo, mamá, ¿puedo caminar también en la pasarela? Yo respondí, sí, ¿por qué no? Puedo dar algunos ejemplos de este acercamiento dadaísta. Estaba haciendo piezas de brazos desnudos e imprimiendo en ellas, en grandes letras, brazo izquierdo o brazo derecho. Es tan absurdo, pero pensé que sería lindo decir, bueno, mi pierna es santa, miren. En cierto momento, cuando estaba cortando las piezas, me encontré con algo muy especial. Estaba trabajando en la parte trasera de las prendas y abrí la espalda al medio y la doblé hacia adentro. Intentaba imaginar que esta pieza que había doblado hacia adentro se convertiría en el frente de algo que estaría debajo de la prenda exterior. Entonces, una prenda se convierte en dos por delante, con la espalda descubierta. Puedes ver esto en el look final, el que lleva Kirsten. Ella tiene un chaleco de traje, una chaqueta y unos pantalones. Por delante, pensarías que es un terno, traje de 3 piezas, pero la espalda está doblada hacia adentro y se convierte en el chaleco de la chaqueta. Así que en el frente tienes el traje de 3 piezas, pero por detrás tienes la sensualidad de la espalda de una mujer. Bueno, yo en verdad les recomiendo revisar ese artículo, entrevista. Voy a dejar por aquí cuál es. Lo recomiendo porque qué locura. Qué locura. Yo había visto ese show antes por todo este tema de que me interesaba el poema, o sea, cómo Anne Mister utilizaba este poema de Allen Ginsberg, pero no me había fijado, no había puesto la atención, el ojo suficiente para, de hecho, darme cuenta de esta maravilla que es la especie de camiseta, camisa, que son dos piezas por delante y en realidad son toda una, que por detrás está doblada hacia adentro y además con la espalda abierta es increíble. What Eddie has done with his career is he hasn't played in a band, but he's essentially made a context for himself, which is like everything except playing in a band. He's the quintessential designer as rock star. The guys were chosen, they were sort of a street casting, a lot of them. Some of them are models, but he wanted them to look like themselves. And they're kind of, I don't know if they're skaters or you know, they're kind of punks. I love that kind of dandy, that kind of grotesque dandy look, and that's what it was for me. I wish more people would take a chance and make clothes like that. There's not femininity to what he does at all. The lines are masculine, the lines are strong and very architectural, and consequently, you know, you can pile all those bracelets on your wrist and you can hang on those chains from the lapel, and it doesn't look girly at all. It looks very, very masculine. Is it a new masculinity, or is it just a pure masculinity? No, I think it's an evolution of masculinity. Nadie es serio a los 17 años. Una hermosa tarde, asqueado de cañas, limonada y cafés ruidosos con candelabros brillantes. Caminas bajo los verdes tilos del paseo. Qué bien huelen los tilos en las buenas tardes de junio.
El aire es a veces tan suave que se te cierran los párpados. El viento cargado de ruidos. La ciudad no está lejos. Lleva aromas de vid y aromas de cerveza. De pronto divisas un trapo muy pequeño, de azul sombrío, ceñido por una rama diminuta, picado por una mala estrella, que se funde, con suaves estremecimientos, pequeña y muy blanca. Noche de junio, 17 años, te dejas embriagar. La savia es de champaña y se sube a la cabeza. Divagas, siéntense en los labios un beso, palpitando, como un pequeño animal. El loco corazón robinsonea por entre las novelas, cuando al claror de una pálida farola pasa una damisela de aspecto encantador, a la sombra del espantoso cuello postizo de su padre. Y, como te encuentra inmensamente ingenuo, se vuelve, apresurando el trote de sus botines pequeños, alerta y con un vivaz movimiento. Sobre tus labios mueren entonces las cavatinas. Estás enamorado, ocupado hasta el mes de agosto. Estás enamorado, tus sonetos le hacen reír, tus amigos te rehuyen, eres de mal gusto. Después la adorada, una tarde, se digna escribirte. Esa tarde, vuelves a los cafés brillantes, pides varias cañas o una limonada. Nadie es serio a los 17 años, caminando bajo los verdes tilos del paseo. En 2019, el periodista estadounidense Chandler Burr entrevistó a Hedi Slimane para el medio The Wall Street Journal sobre su entonces nueva línea de perfumes para Celine, casa de moda donde el diseñador francés ocuparía el cargo de director creativo entre 2018 y 2024. Mencionas que Rimbaud fue la fragancia que tomó más tiempo, de las 11, de terminar, y que fue la más difícil porque era la más sencilla. Este aroma captura la juventud del poeta, ¿cierto? ¿Por qué lo encontraste el más difícil de crear? Descubrí a Rimbaud a los 14 años. Recuerdo recitar El Durmiente del Valle con mis amigos. Estábamos recostados en el pasto durante el verano de París. Su poesía siempre estuvo a mi alrededor. Tuve el deseo de acercarme al mito romántico de la eterna juventud de una manera olfativa. ¿Cómo expresar la idea de tener 17 años? El campo de posibilidades, la sutil fragilidad adolescente, pero también el spleen. Trabajando en este perfume, tuve que reconocer las emociones que sentí a medida que crecía hacia la adultez. Hicimos incontables versiones hasta que un día lo conseguimos. Antes de pasar al siguiente punto, respecto a la obra o el estilo de Hedi Slimane, voy a hacer un pequeño inciso utilizando esta obra conocida de Roland Barthes, La Cámara Lúcida. Al comienzo del libro, al menos en esta edición, en la página 30, está lo que voy a mencionar según la libertad de interpretación que voy a hacer a continuación. Valía más, de una vez por todas, convertir en razón mi protesta de singularidad e intentar hacer de la antigua soberanía del yo un principio heurístico. Resolví, pues, tomar como punto de partida para mi investigación apenas algunas fotos, aquellas de las que estaba seguro que existían para mí. Nada que tuviese que ver con un corpus, solo algunos cuerpos. En este debate, convencional en suma, entre la subjetividad y la ciencia, yo llegaba a esta curiosa idea. ¿Por qué no tendríamos, de algún modo, una nueva ciencia por objeto? Una matesis singularis, y ya no universalis? Acepté, por tanto, erigirme en mediador de toda la fotografía. Intentaría formular, a partir de algunos movimientos personales, el rasgo fundamental, el universal, sin el cual no habría fotografía. En esencia, lo que aquí el autor está explicando es cómo no pretende hacer de su tesis una especie de corpus intelectual universal, sino que él igual está de alguna manera consciente que está haciendo este ejercicio de la interpretación subjetiva y sin embargo siente que sus argumentos respaldan lo suficiente
aquella tesis como para ser no tan solo tomada en serio, sino para que tenga un verdadero valor intelectual. Tal vez se hayan enterado del reciente fallecimiento de Björn Andresen, actor que dio vida a Tazio en la película Muerte en Venecia, de Luchino Visconti. Habiendo sido denominado como el chico más bello del mundo, pronto recordé la descripción que Paul Verlaine hace de Arthur Rimbaud. En una época relativamente lejana de nuestra amistad, Arthur Rimbaud era un niño de entre 16 y 17 años. Era alto, bien formado, casi atlético, de rostro perfectamente ovalado como el de un ángel caído, de cabello castaño claro y despeinado, y ojos de un azul pálido inquietante. La increíble influencia de su imagen y de la película llegó hasta Japón y su concepto del Bishonen. No por nada existe este arquetipo visual, reconocido incluso, sin ir más lejos, por la escritora argentina Mariana Enríquez, quien incluso escribió un post sobre ello. Entonces, como dijo Barthes, en mi subjetividad hago la unión fundamental de los códigos que Hedi Slimane toma de la burguesía francesa para su trabajo en Céline, junto a lo que ya vimos de su relación con Rimbaud. Quiero decir, quizá Slimane no pensaba directamente en el atractivo del joven de la película, pero no sería la primera vez que un arquetipo se hace lugar de manera inconsciente en un acto creativo. Creo que no está de más agregar que por supuesto existen interpretaciones erróneas de una obra de arte. Quisiera dejarles un ejemplo práctico de la escritora española Berta García Faet, y después puedan juzgar libremente si mi asociación visual y temática entre el director creativo francés y La muerte en Venecia sirve o no. Y es un poema, según yo, muy humorístico, pero además que tiene que ver con lo tontaina, con lo infantil, con el humor absurdo, ¿no? Entonces, en un momento dice, comer solo pera, buena idea pero mal ejecutada. Navegar en un barco, bla, bla, buena idea pero mal ejecutada. Sexo lesbiano, buenísima idea pero mal ejecutada. Entonces esta chica pues me dijo, sexo lesbiano, eso es una expresión bifóbica, porque el sexo lesbiano no existe como tal, existe el sexo entre mujeres que pueden ser lesbianas, bisexuales, queer o lo que sea, ¿no? Y yo fue como, hostia, ¿por dónde empiezo? ¿Vale? Primero y principal, creo que hay que leer los textos según sus propias reglas. Y yo no estaba escribiendo un ensayo analítico sobre el feminismo, era un poema, y no solamente un poema, sino un poema de humor absurdo. O sea, quiero decir, si no te enfadas por lo de rezarle a un pistacho, no te enfades por sexo lesbiano. Y además, es que yo recuerdo en el proceso de escritura, la verdad, reírme de mí misma, decir, sexo lesbiano, jaja, qué divertido, qué tonto, ¿no? Lo he pensado mucho y digo, aquí el problema realmente no fue aplicar una voluntad política a un texto literario, cosa que me parece bien. Me parece bien que se juzgue desde los valores políticos mi literatura o la literatura que sea. El problema es que se hizo mal. O sea, no estás leyendo el texto según su propia lógica. Es lo que decía Terry Eagleton en su libro. Decía, claro, todas las interpretaciones son posibles, pero solamente algunas son mínimamente válidas. Tú no puedes decir que Shakespeare va de marcianos. O sea, puedes, pero no tienes ninguna prueba. Entonces creo que es lo mismo, es como el ver bifobia en ese poema es que no has entendido la lógica del poema, ¿no? Que tiene que ver con la utopía fantástica, la tontaina, la duda, en fin, todo eso. Bueno, eso sería como la introducción, más o menos, de la historia o los inicios de ambos diseñadores. Y la cosa es que, como dije en el comienzo, muy en el comienzo del video, mi idea es comparar dos shows de otoño-invierno. Creo que están a un año de diferencia, pero más o menos 2003-2004, que sentí que me servían porque de alguna manera comparten un poco una línea estética, sin ser totalmente iguales, y que además logran en las prendas mostrar como pequeños detalles que definen de una manera u otra el ingenio de los diseños de ambos creadores. Para un artículo de Vogue Runway, la crítica Sarah Mower, el 9 de octubre de 2003, explica lo siguiente. Cuando la moda corre a la dirección del color,
el glamour y la frivolidad desenfadada. ¿Hacia dónde va la mujer que cree en el negro, el layering andrógino, el cuero vivido y los eslóganes simbólicos? Ella solo tiene que seguir caminando con la hermana Anne. La señora de Mister no va a renunciar al trabajo de toda una vida solo por las tendencias dominantes de la temporada. Por otro lado, Mister es una diseñadora sensible, capaz de reconocer el cambio de aire. La tendencia de la que habla esta crítica es claramente la estética Y2K, la cual para nosotros es algo reciente debido a la velocidad con la que estamos viviendo los ciclos de moda. Tan solo fíjense en esta foto que le saqué a la Vogue de noviembre de 2021. Actualmente, Rosalía acaba de sacar su álbum Lux y para nada calzaría la estética que tenía hace tan solo 3 o 4 años. De ahí que Anne Mister y Hedi Slimane sean creativos súper consistentes y genuinos a lo que aman, sin por eso convertirse en monótonos o poco innovadores. Así, Anne Mister, para su show de otoño-invierno 2004, en la revista Número, dijo: tuve en mente a un solo personaje a través de la colección, una mujer antiurbana que ha viajado un montón, quien regresa como una heroína real, fortalecida por sus aventuras. Ella formó la base de mi silueta. Ante la pregunta de si había enfrentado ciertos obstáculos, ella responde: no siempre fue fácil. Trabajé bastante en mi chaqueta de montar transformable, un clásico masculino al que quise agregar un romanticismo y rigor. Usando correas y botones, cambié el volumen. La puedes adaptar como chaqueta, abrigo o incluso falda. Me gusta la parte del arnés del atuendo ecuestre, pero no quise hacerlo de manera literal. Teniendo todo eso en cuenta, yo creo que lo que haré ahora es hacer una comparación con las imágenes de los looks, que siento que tienen una especie de conexión en este sentido o aproximación romántica del diseño, porque como vimos, Hedi Slimane cuando estuvo en Celine, es decir, muchos años después de su obra en Dior, que es la que voy a comparar con la que acabo de mostrar de Anne Mister, en Celine, que tenía esta especie de aproximación excesivamente delicada, lo de la comparativa con La muerte en Venecia. Siento que, como dijo Elton John, de hecho, en Dior Homme logró establecer una especie de romanticismo más relacionado a eso del dandy grotesco, o, como decía Paul Verlaine, ese enfoque más hacia el ángel caído. Y que aún así no pierde su sentido siempre glam, porque en Dior Homme otoño-invierno, creo que es la colección de 2003, la que vamos a revisar, tiene igual harto de glam fusionado con eso. Y lo loco es que siento que hay looks que conectan bastante con ciertos accesorios o ciertos detalles, como ya dije anteriormente, con esta versión de Anne Mister de la equitación. Entonces, quisiera empezar con que la equitación representada por Anne es totalmente gótica, diferenciándose, por ejemplo, del enfoque aspiracional del sueño americano presente en el estilo de Ralph Lauren. Además, lo de que su personaje fuera una especie de heroína de la realeza, entendámosla más como una caballera para sí misma, no para un reino del status quo, se deja ver en una pieza icónica de la colección que solo aparece en los últimos looks. Por ejemplo, veo conexión entre los looks tipo cota de malla de Anne y los brazaletes estilo glam punky de Slimane. Seguiré mostrando conjuntos que fácilmente podrían haber sido amigos o una pareja ideal.
If you don't look a little gay wearing Eddie Slimane's Dior Homme, then you're doing it wrong. I want to dive back to autumn-winter 2003 to talk about one of my favorite collections Eddie did for the House of Dior. The collection was titled Luster, meaning a soft sheen or a gentle glow, and this perfectly encompasses a runway presentation that was comprised almost entirely of all black. Eddie's strength lies in his unique silhouettes. Elongated, skinny, and in his own words, aerodynamic. Men's bodies were to be seen instead of covered up in the oversized silhouettes that had been dominating menswear in much of the early 2000s, with cargo pants and baggy Armani suits. This show was a triumph in men's cleavage. Shirting was scandalously unbuttoned, and the V's were deep. There was no room for toxic masculinity. Eddie was redefining what it meant to be masculine and whether that even mattered. It was post 9/11 and the West was obsessed with militarism, with menswear leaning heavily towards that. To counter this, Eddie gave us contemporary iterations of the heavily decorated and pompous military uniforms of the past. There were plenty of references to the 18th century, particularly with this iconic Napoleon jacket, and even a reference to the Renaissance with the slashed sleeves of the sweater. Menswear tailoring was meant to be stoic, but Eddie Slimane redefined its meaning. It became a means of expression instead of a symbol of submissiveness to corporate jobs and formal events. You now had permission to party in your blazer, spill drinks on it, and even burn cigarette holes in your trousers. You could destroy your shoes from a night of dancing. It didn't matter anymore. Your clothes became an extension of your lifestyle. The looks were heavily accessorized, with 1,000 pieces of jewelry made especially for the show. You had to find ways to glisten in the darkness. There were pops of neon towards the end of the show, echoing the lighting of the Berlin techno clubs that Eddie was inspired by. The scarves Eddie designed for the show added a fluidity to several of the looks that had previously been reserved for women's wear, creating an optionality for gender fluidity that hadn't been available before in menswear. This is one of those collections that's responsible for my frontal lobe development. Eddie really is for the boys. Ya para ir cerrando, pensaba en hacer una especie de capítulo final explicando un área que yo siento que también va ligado al estilo de diseño de ambos creadores, que es la música, cosa que sonará obvia respecto a todo lo que ya se presentó, pero sin embargo siento que a veces su aproximación del uso de la música tiene la misma importancia que, por ejemplo, la creación de un personaje o un ideal de una especie de arquetipo estético, de modelo o de styling, maquillaje, todo eso. La música también toma un poco de protagonismo que, sin embargo, en algunos contextos es sutil. Y quiero dejar dos ejemplos particulares, como una campaña que hizo Eddie Slimane para Celine, que la pondré a continuación, y un poco también como el acercamiento medio oscuro que tiene la casa de por sí de And the Mule Mister. Lo que me impresionó al ver esta especie de comercial que hizo Eddie Slimane para Celine fue el que haya escogido el tema Dark Blue de un grupo llamado Caroline. ¿Y qué es lo impresionante de esto? Es que él, que es conocido por tener esta especie de como estilo rockero, pero también independiente, no por nada cuando empezó a diseñar para Yves Saint Laurent, después de lo que vimos en Dior Homme, se enfocó harto en esa estética como de Los Ángeles, del punk rock, pero también no tan nostálgico, es decir, él daba pie a muchos artistas contemporáneos que fueran muy de su gusto genuino. Como que quiero decir, él nunca fue un oyente de los, como de solamente de las bandas populares o que movían masas, sino que también a eso me refiero con independiente, no tanto un tipo de sonido, sino que a estar un poco a la vanguardia de las variantes contemporáneas que se estaban haciendo del rock en los 2010, por ejemplo. Entonces, ahora en Celine, como mencioné antes, tiene una especie de, o
se acerca de una manera más sensible en algunos aspectos. Sí, hay shows de Celine que son puro rock and roll, eh, duro hasta cierto punto, em, pero también da pie a estos como montajes insisto, una especie de creador más sentimental. Y quiero enlazar esta canción en específico que él utilizó para el video que acabo de mostrar, em, con la especie de música que está teniendo más relevancia en lo que es el grupo de compra y venta de ropa de archivo. Al menos, obviamente puedo hablar de lo que observo en los círculos de Estados Unidos o europeos, de este tipo de páginas de chicos como de mi generación que están teniendo acceso a ropa de segunda mano de diseñador y es bonito porque más allá de simplemente como darle nueva vida a esta ropa que es de calidad, que tiene una expresión artística y que tiene una relevancia en la historia de la moda, también se hace una especie de divulgación de esta misma, como de poder comprender lo revolucionario que fueron para su época, pero además eh, cómo es una especie de, o sea, son estilos que no se rigen solamente de ser de ese tiempo, sino que ahora pueden volver, como hablábamos, lo de los ciclos, que son cada vez más veloces, pero que también da pie un poco a también detenerse, a pensar por qué esto fue llamativo, por qué me podría gustar en el día de hoy. Quisiera retomar el ensayo de Paul Verlaine en Los Poetas Malditos, en una parte en la que dice, la musa, tanto peor, vivan nuestros padres. La musa, decíamos, de Arthur Rimbaud, reúne todos los matices, puntea todas las cuerdas del arpa, rasguea las de la guitarra y acaricia el rabel con el más ágil arco de cuantos han existido. Entonces, ¿por qué citar esta parte que habla de la musa como esta especie de ser de la música? Porque si notaron en los videos que puse estos fragmentos de estas páginas de venta de ropa de diseñador de segunda mano, si logran captar, hay una especie de cierto beat musical relativamente de parentesco, como estas guitarras también muy cristalinas en su sonido, relajantes si se quiere, pero que no pierden lo melancólico. Melancólico, suave, como contemplativo, mucho. Y que por eso lo conecto con ese tema que escogió Eddie Sliman para este comercial de Celine. Y además, en algunos sentidos, se llega a una oscuridad muy acorde a lo que es, como ya mencioné, la propuesta estética de And the Mille Mister.
No quería terminar el video sin un comentario un poco sociológico de todo este tema que estoy hablando de esta especie de generación de compra y venta de ropa de diseñador de archivo. Así que pondré dos ejemplos que, por muy loco que parezca, yo tenía la idea de hacer este video justo hablando de la colección Otoño-Invierno 2004 de Anne Mille Mister, y me enteré por seguir a perfiles similares a estos que voy a mostrar, que justo vienen a hacer videos con piezas de esa colección, y fue como tengo que agregar esto porque está muy acorde al tema. In my hands, I have a rare piece of fashion history that mimics armor. And Meister Fall Winter 2004 backless corset with hundreds of metal discs. Let's put her on. The collection was supposed to depict an equestrian returning back from her adventures. Feels like armor, but yet my horse girl trying to find this piece for a good price, so I actually have all the accoutrements I found on the way, such as the matching skirt. I'm curious how funky these are gonna look together. Once again, when I need something, I have the obsession to find it, so I somehow also have the matching bra. I have never worn this. I don't know what this covers, but it's for the lore. Adding some Anne Meister heeled riding boots, because, like, yes, I actually like how these two don't match. Like the runway, I feel like I gotta put a little something on top. Like that. I do have a fur pelt like the runway, but not the type of crazy we want. One more option. It's Armani cape. Like, this is the final outfit. I don't know when I would wear this, but it's more of a concept. It's just what makes Archive so special. That's all. Bye-bye. Por ejemplo, en el caso de esta chica, si se dan cuenta en el tipo de expresiones que ella tiene o los comentarios alrededor de su como necesidad por tener todas estas piezas o que vayan a juego en conjunto, no es tanto en sí por lo que tal vez la narrativa de esa colección como que, no sé, conecte con ella, sino que se nota igual que es como una persona, bueno, además si uno se mete al perfil de ella, que creo que se llama Tania, de alguna manera yo creo que cuando una persona logra tener acceso a este tipo de ropa y ya se forma lo que llamaríamos una colección propiamente, igual se desnaturaliza el valor, insisto, un valor más que nada más relacionado a lo artístico o a lo histórico, en lugar de, no sé, lo aspiracional o qué sé yo. Igual a ella no se le nota tanto eso como de, no sé, podría decir actualmente la tendencia, terrible tendencia del old money. Esto es nada que ver. O sea, ella siempre, o sea, tiene una colección envidiable de Alexander McQueen, del original Alexander McQueen, preciosa, pero es eso, siento, no puedo evitar sentir que igual hay harto de consumismo sin mucho sentido, al menos en los comentarios que hace aquí respecto a las piezas de la colección de la que estamos hablando. If I haven't deminiaturized you yet, I'm gonna deminiaturize you right now, okay? And we're taking this from two different angles, from the archive angle, and the Millimeter designed by Anne Millimeter, and from the current collections angle, and the Millimeter designed by Stefano Gallici. I'm wearing this beautiful coat from Fall Winter 2004. It has a beautiful closure with buttons. I find this color to be so deep, like so layered, and it's actually a little bit more red in real life. The archive piece was a little bit of an impulse buy because the price was so good. But last month I got this peacoat from the current collections. It does have some really nice details. After wearing it for months, I honestly find it super easy to style, super easy to wear every day. A diferencia de esta otra chica, que si se fijan, también es un video, un reel rápido, mostrando unas compras nuevas, pero al menos se esmera en hacer ni siquiera directamente un trabajo de divulgación, como de mostrar la historia de And the Mille Mister, sino que igual por lo menos comenta que el diseño es parte de un creador, de un creativo que está detrás, que hay una intencionalidad en ciertos detalles o modernización sin perder el estilo de una casa, porque Stefano Galizzi en este caso es el actual director creativo de And the Mille Mister.
Así que nada, igual no quería hacer una comparación, no lo tomen como una comparación de decir el contenido de una chica es mejor que el de la otra, porque al final del día ambas hacen eh, no tan solo contenido de moda, sino que tienen este enfoque, que es al menos el que me interesa a mí, de, de moda un poco más vanguardista. Así que nada, era como para mostrar que igual es loco que en ciertos ámbitos puede haber un mero consumismo y no me gusta igual ver la ropa como un arte de ese estilo, que al final del día igual es algo que se tiene que usar, ¿no? No sé, ¿para qué tener una colección de grandes diseñadores? Yo creo que la relación que debiéramos tener es también un poco de, si tengo la oportunidad de tener algo más artístico, darle un uso y tener una especie de relación personal con la prenda. Que a diferencia de otras artes que por mucho que me guste una pintura no puedo llevarla, no puedo hacerlo parte directa de mi identidad, ¿no? Aunque tampoco quiero dar como una especie de imagen de que toda la ropa de diseñador tiene que ser tomada como la máxima expresión de arte, porque no es eso. O sea, igual muchas de las prendas que vimos aquí es ready to wear, que es literalmente como de, no es necesario que esté en un museo porque está hecha para ser vestida. Em, Así que también es lógico tener un poco de diversión nomás con la ropa. De hecho, respecto a algo que no hablé, pero em, que si lo buscan les va a salir, que es la vuelta como de la relevancia de los diseños de Eddie Sliman, lo llamado Eddie Boys. Em, También ha traído muchos memes y estoy a favor. Wearing matching Dior's on our archive date. Pero eso sería con este video. Tenía muchas ganas de poder comparar a estos diseñadores que yo diría que fácilmente son mis favoritos. Quizá en un futuro me gusten otras cosas, pero nada, espero haber compartido también el hecho de que más allá de que la ropa o la industria de la moda es y tiende a ser, obviamente, de consumo o de superficialidad. Espero haber expresado aquí que también desde el área creativa tiene mucho más que ver con otras artes, con literatura, como vimos, hasta perfumería, lo cual es loco. Pero eso, feliz de por fin estar terminando esto, me tomó mucho tiempo. Espero que tenga algo de cohesión, que tenga sentido y no descarto hacer otro video en un futuro, pero creo que mucho rato más porque quiero volver a mi verdadera pasión, prioridad, que es la literatura. Así que nada, adiós. Me gusta pensar en la poesía no como en un suceso que ocurre dentro del hombre y es inherente a él, a su naturaleza humana, sino más bien como en algo que tuviese una existencia propia en el mundo exterior. Imagino así una substancia poética, semejante a la luz en el comportamiento, que revela matices sorprendentes en todo cuanto baña. La poesía no es esencial al sonido, al color o la forma, así como la luz no lo es a los objetos que ilumina. Sin embargo, cuando incide en una obra de arte, en el cuadro o la escultura, en la música o el poema, enseguida se advierte su presencia por la nitidez y como sobrenatural transparencia que les infunde. Even